Uno de los más notables investigadores sobre la vida de Jesús de Nazaret fue Andreas Faber-Kaiser, autor de la obra Jesús vivió y murió en Cachemira. Andreas se documentó a fondo y viajó hasta la India. Ahí recabó mucha información. Y hoy os voy a compartir algunas de las conclusiones a las que llegó Andreas Faber-Kaiser. Por ejemplo, que Jesús no murió en la cruz, se recuperó de sus heridas y abandonó Palestina, no sin antes despedirse de los apóstoles y finalmente ir en busca de las 10 tribus perdidas de Israel, misión que le acabaría llevando hacia la India, concretamente en Cachemira. Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Bien, antes de empezar a entrar en detalles, vamos a recordar las circunstancias que llevaron a Jesús a ser condenado a la cruz. Como sabéis, a los romanos les importaba pues muy poco cuáles eran los credos que cada pueblo siguiera. Había una cierta libertad. Pero claro, la presión de los fariseos, conspirando dentro del Sanedrín, fue el germen de una denuncia muy clara hacia los romanos. Jesús pretendía ser rey. Y claro, esta religión judaica era muy hábil en leyes, conocía muy bien las leyes. Entonces lo que hicieron para, vamos a decir, causar una herida honda en las políticas romanas fue acusar a Jesús ante Poncio Pilatos de ser un peligroso agitador político. Esta es la acusación más grave. ¿Por qué? Porque no podían acusarle de otra cosa, ni por las creencias ni por la filosofía que Jesús tuviera. Pero si se le acusaba de agitador político, eso podía afectar más hondamente a las políticas del Imperio Romano. Y en especial a Poncio Pilatos, que era el procurador romano de Judea. Le pusieron contra las cuerdas, diciéndole que si no lo mataba sería desleal al César. Lógicamente, como todos sabéis, Pilatos sentía una importante simpatía hacia Jesús, no veía en sus obras delito alguno. De hecho, ahora sabemos que círculos próximos a nivel familiar a Poncio Pilatos simpatizaban con este, vamos a decir, Mesías. Es más, yo sostengo, de esto hablaré más adelante, de que Jesús tuvo previamente más de una conversación con Pilatos previa al juicio ante los fariseos. Esa simpatía que unía a Jesús y a Poncio Pilatos se hace muy patente cuando, lógicamente, se lava las manos y dice: yo soy inocente de esta sangre, haced lo que queráis, desentendiéndose totalmente del tema, porque considera injusto lo que se va a hacer. Pero mucha gente se ha olvidado de que hay algo más que simpatía, hay también complicidad entre Pilatos y Jesús. Ahí hay un doble juego. Pilatos no es tonto y actúa con inteligencia. Jesús es crucificado un viernes, pero debe ser bajado de la cruz antes de la medianoche porque el sábado es el gran sábado judío y ese día santo estaba prohibido que un hombre estuviese colgado en la cruz. Con lo cual Jesús fue subido y bajado de la cruz en el mismo día. Tiempo, insuficiente totalmente para que un hombre muriera. ¿Por qué? Pues imaginaos lo que es estar colgado, con clavos en muñecas y tobillos. Claro, si os dejáis caer, el tórax se hunde y se produce la asfixia. O sea, los ajusticiados soportaban ese calvario de aguantar, vamos a decir, muscularmente la posición del tórax para no ahogarse, pero claro, con tantas heridas y la pérdida de sangre del cuerpo, con las horas entraba en colapso y finalmente en coma. Acababan perdiendo el conocimiento y el fallo muscular hacía que el cuerpo cediera. Entonces ya eso suponía la muerte. Por cierto, una muerte muy, muy agónica, lenta y angustiosa. Pero claro, Jesús no pudo morir en tan poco espacio de tiempo, en unas pocas horas, porque desde luego se podía vivir varios días crucificado, entre 3 y 4 días un ser humano podía llegar a aguantar ese calvario. Y Pilatos, lógicamente, lo sabía. A tal punto esto es así que cuando los romanos reciben la orden de hacer bajar a los ajusticiados, los otros 2 ladrones que estaban crucificados junto con Jesús aún estaban con vida.
¿Qué hicieron los romanos? Pues les rompieron las piernas para que su cuerpo cediera y muriera. Jesús estaba vivo. Y más aún cuando, como recordaréis, le clavan la punta de una lanza en un costado y fluye agua y sangre. Lógicamente, de estar muerto hubiese brotado sangre espesa. En el Evangelio de San Juan se nos dice que una vez bajado de la cruz, José de Arimatea le pide a Pilatos llevarse el cuerpo de Jesús y éste se lo concede. ¿Pero a dónde lo llevan? No lo llevan a una tumba para cubrirla de tierra, que sería lo más lógico en la tradición judía, sino que lo llevan a un sepulcro tapado por una gran roca. Un sepulcro espacioso, con aire suficiente para respirar, para sobrevivir, que de hecho este sepulcro sería el lugar idóneo para esconderse y recuperarse de las heridas. Más preguntas. ¿Cómo es que en San Juan también se nos dice que Nicodemo, personaje de Nicodemo, trae un misterioso ungüento, supuestamente de mirra y aloe, para sanar las heridas de Jesús? Lógicamente no hubieran hecho esto si Jesús estuviera muerto. Sabían perfectamente cuando lo bajaron de la cruz que tenía señales de vida. Ese compuesto era llamado marham y isa, llamado ungüento de Jesús, o también marham y rosul, el ungüento del profeta. Aparece incluso en tratados médicos orientales como un poderosísimo remedio para cicatrizar y acelerar la circulación sanguínea. En el Evangelio de Marcos leemos lo siguiente: José de Arimatea compró una sábana, bajó el cuerpo, lo envolvió en la sábana, lo depositó en un sepulcro tallado en la roca e hizo rodar una piedra para tapar la puerta del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Pasado el sábado, María Magdalena, madre de Jaime, y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. De buena mañana, el domingo, llegaron al sepulcro a la salida del sol, y se decían entre ellas: ¿quién nos separará la piedra de la puerta del sepulcro? Miraron y vieron que habían separado ya la piedra. Era realmente muy grande. Entraron entonces en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con un hábito blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no tengáis miedo, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar en que le pusieron. Pero id y decidles a sus discípulos y a Pedro que os precede a Galilea, allá lo veréis tal como os dijo. Bueno, en este punto es donde Faber-Kaiser cae en la cuenta de que no es que se haya producido una resurrección en espíritu, sino que Jesús sigue en cuerpo físico. Abandona el sepulcro y se reúne primero con María Magdalena y después recorre unos 100 kilómetros hasta Galilea para reunirse solo con sus apóstoles, sus discípulos. En el Evangelio de Lucas se nos relata el momento en que Jesús se aparece ante los apóstoles. Dice: despavoridos y llenos de temor, pensaron que veían a un espíritu, y él les dijo: ¿por qué os asustáis y por qué os vienen al corazón estos pensamientos? Miradme las manos y los pies, que soy yo mismo, palpadme y mirad, que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Más adelante leemos cómo Jesús les pregunta si tienen algo para comer. Y ellos, dice, le dieron un trozo de pescado a la brasa, lo tomó y se lo comió delante de ellos. Lógicamente, un espíritu no come. Jesús estaba vivo y bien vivo. Ahí también, lógicamente, vendría la famosa escena de Santo Tomás acercando su dedo a un costado de Jesús para comprobar que es un ente físico y sólido. Luego de este contacto con los apóstoles, Jesús tiene que huir de Palestina, embarcando rumbo al este, incluso disfrazándose para no ser descubierto. Jesús es un hombre perseguido. La misión de Jesús no sería otra que la de ir detrás de las 10 tribus perdidas de Israel, para reunificarlas. Como muchos ya sabéis, la historia del pueblo judío fue siempre una estela de sangre y persecución incesante. Después de la conquista del imperio asirio al reino del norte israelita, Samaria, los judíos sufrieron un duro cautiverio. Y luego, encima, estuvieron bajo el yugo de los persas, que conquistaron tierras de Afganistán, Pakistán y Cachemira, en India.
Las tribus israelitas fueron huyendo hacia el único punto donde los persas se habían detenido, y este sitio era a la ribera del río Indo. Ahí es donde Jesús quería dirigirse, porque sabía que esas tribus se habían establecido en ese lugar. Pero claro, todo esto fue un camino muy largo, de mucho tiempo, en el que Andreas, en su libro, nos cuenta que Jesús llega finalmente a establecerse en Cachemira, y ahí forma una familia, o sea, deja descendientes. Incluso dice que hoy en día estos descendientes siguen vivos. También asegura que Jesús, a lo largo de sus diferentes viajes, adopta diferentes nombres por los que, con el paso del tiempo, quedan ineludiblemente asociados a él, al nombre de Jesús, como por ejemplo Yusuf, Yusasaf, Yud Asaf, Isa, Isana, Isa. O también el nombre de Jesús se usa en prefijos toponímicos como Yus, Ish o Aish. Bueno, según nos cuenta Faber-Kaiser, Jesús se convierte en un foco de enseñanzas, en un líder iniciático, y finalmente muere a edad muy avanzada. Nos dice que su tumba estaría emplazada en el distrito Cañar, en el centro de la ciudad de Srinagar, capital de Cachemira. Se trataría de una cripta formada por varias cámaras internas, con dos losas sepulcrales orientadas de norte a sur según costumbre musulmana. Pero la cripta real que reposa debajo, que es donde estaría Jesús, está orientada de este a oeste, según costumbre judía. Curioso es también que nos dice que el cuerpo de Jesús estaría colocado en la posición exacta del momento de su muerte. Interesante. Esta tumba de Jesús es conocida como Hazrat Yus Asaf o la de Nabi Saif, que sería algo así como el profeta. También Shanazda Nabi, el príncipe profeta. Y también como la de Hazrat Isa Saif, que sería Jesús. Os recomiendo la lectura de este libro, Jesús vivió y murió en Cachemira, de Andreas Faber-Kaiser, donde encontraréis muchísima más información que desde luego, en su momento, en el momento que se publicó este libro, años 70, tuvo unas críticas monumentales por parte de los creyentes, por supuesto. Esto tiraba por el suelo el tema de la resurrección de Cristo. Lógicamente sabéis que la base del cristianismo es que Jesús murió en la cruz, básicamente, y después resucitó. Sin embargo, si somos objetivos con los textos y con todo lo que conocemos, efectivamente tenemos derecho a sospechar que Jesús no solamente estaba vivo, sino que no murió en la cruz y no hubo ningún tipo de proceso, vamos a decir, divino de resurrección. Otro tema es la sábana santa, la sábana de Turín. En ese tema, que podríamos hablar en otro vídeo, por toda la información que yo he recibido y de investigadores que la han analizado desde hace décadas, yo opino que es auténtica. Pienso que no se trata de ninguna falsificación y que esa fue la tela que envolvió el cuerpo de Cristo y que realmente está básicamente ya más que demostrado que la tela quedó afectada por una especie de radiación que se produjo desde el interior hacia afuera, llegando a quemar la tela, conformando así el dibujo del rostro y el cuerpo entero de Jesús, en el que se puede ver perfectamente todas las partes de su cuerpo por donde aún seguía brotando sangre en las heridas. Bien, os dejo con este enigma curioso que rebate totalmente la versión oficial y la visión oficial que tenemos sobre la imagen y vida de Jesús de Nazaret. Allá cada cual que saque, lógicamente, sus conclusiones. Aquí hay libertad para que cada uno, vamos a decir, se quede con aquellos aspectos que mejor se adapten a su forma de pensar. Un abrazo para todos, amigos.